Buenas tardes amigos, amigas, hermanos, hermanas en la fe, todos aquellos que visitan este canal llamado La Biblia con Ron Howard. Mi nombre es Jenny. Hoy hablaremos de el proceso de cómo volvernos hijos o hijas de Dios y cómo alcanzar la paz con Dios. Es un video que fue inspirado por un pequeño librito que recibí de la Asociación Evangelista de Billy Graham. Se llama Steps to Peace with God. Todos saben que Ronaldo y yo iremos a la conferencia que va a dar Franklin Graham en East Providence, Rhode Island, en mayo 26. Estaremos allí en capacidad de consejeros junto a muchas otras personas que eligieron ayudar en esa conferencia. Yo y Ronaldo esperamos verlos ahí. Si pueden ir, es una buena causa. El tema de hoy, como dije, es cómo volvernos hijos de Dios y los pasos para la paz con Dios. ¿Cuántas veces has oído a personas decir, pues, ¿qué es Dios? Dios es amor, Dios te ama, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo sabe un ser humano que Dios lo ama, que Dios la ama? Pues en este mundo el amor de Dios se puede describir como paz y vida, porque sinceramente el Creador es el único que te puede dar ese sentimiento de paz en medio del caos, ese sentimiento de querer sobrevivir todo lo que la vida te da, de prosperar, de querer mejorar. La paz y la vida fue el propósito que Dios le dio a cada ser humano. Él quería que tú y yo tuviéramos paz y vida, que cada acción y decisión de nuestra vida generara paz y vida interna en nosotros, que prosperáramos siempre, que todo nos fuera bien, que siempre encontráramos una razón por qué levantarnos a vivir nuestra vida. Eso fue lo que nuestro Padre Celestial quería para todos nosotros. Que tú y yo pudiéramos decir, yo amo mi vida y amo todo lo que me rodea. Yo estoy donde tengo que estar. La Biblia dice lo mismo en Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16 también dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ¿por qué nosotros no tenemos paz? Esa paz y esa vida que nos prometió Dios. Porque la humanidad no está prosperando, la humanidad solo está sobreviviendo. Pero ¿por qué es la vida difícil aquí en esta tierra? Hay dos razones. La primera es que vivimos en un mundo caído. La segunda es que vivimos en un cuerpo de naturaleza caída. Porque este cuerpo, la carne, la mente de la carne, la mente del cuerpo, tiene un gran potencial para crear mucha miseria, mucho dolor y mucha muerte. La mente del cuerpo puede generar muchos y muchos deseos malvados, deseos que nosotros no podemos controlar por nosotros mismos. Muchos dicen, yo me esfuerzo todos los días por ser una buena persona, pero al final del día termino siendo egoísta, envidiosa, envidioso, mentiroso, mentirosa, hipócrita. ¿Cómo puede ser esto cuando me esfuerzo todos los días? Y es así para todos nosotros que nacemos en esta tierra, pues nuestras buenas cualidades no pueden borrar nuestro lado rebelde ante Dios. Y es esta pobreza de espíritu que nos separa de Dios. Es esta naturaleza pecadora, rebelde, que nos corta de la vida espiritual, que nos separa de Dios. El pecado es esa voz interna que te dice, yo no necesito a nadie, nadie va a venir a salvarme. Yo tengo que sobrevivir por mi propia cuenta, por mi propia fuerza. Dios no existe, no existe el mundo espiritual, solo hay una dimensión, la dimensión material, y entre más materia acumule como cosas, carros, casas, dinero, más vida tendré. Esta voz nos convence que eso es lo que se llama una buena vida. Esta voz también nos convence diciendo que inversionemos en la inteligencia,
Pues si nos volvemos más inteligentes, seremos más felices. Si solo entendemos el sistema en el que vivimos, seremos más felices. El pecado es la voz que te dice que Dios no existe. Todo el universo es una gran casualidad. Por casualidad llegaste a ser el ser más inteligente del universo. Y sí, todos nacemos así, pensando de esta manera, porque el pecado cambió la mente de la humanidad de tal manera que todos pensamos que estas ideas son normales. Querer ser independiente del Creador es bueno en esta sociedad, porque en esta sociedad se valora la independencia del individuo. El no necesitar a nadie es valorado, es bueno. Una persona que nunca necesitó a otra persona, que hizo todo como él quiso hacerlo, estuvo solo, es considerado bueno. Pero la Biblia dice que no es bueno para el hombre estar solo. Muchos de nosotros ni cuenta nos damos que toda nuestra vida es un gran testimonio en contra de Dios. Muchos somos ignorantes de la verdadera realidad espiritual que nos rodea. Por eso todos nosotros que seguimos a Cristo estamos aquí día tras día declarando el misterio del Evangelio, para que deje de ser misterio, para que todo aquel que no sabe que Dios existe o todo aquel que no sabe que necesita un Salvador llegue a saberlo. Muchos somos ignorantes de nuestro estado de rebelión espiritual. Creemos ser buenos simplemente porque trabajamos, pagamos taxis o somos caritativos. Pero aunque hagamos todo esto, nos estamos muriendo en nuestros propios pecados. Esto es una verdad eterna que Dios ha estado repitiendo a cada generación por mucho, mucho tiempo. En este mundo todos estamos separados de Dios. La Biblia dice lo mismo en Romanos 3:23. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 6:23 también dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Desde la caída de Adán y Eva, la humanidad ha intentado llegar a Dios, cruzar el gran abismo que nos separa de Dios, de la dimensión espiritual. Muchos han intentado hacer buenas obras, otros se vuelven religiosos, otros se vuelven teólogos, recitando hermosos poemas, estudiando y repitiendo opiniones de otras personas. Otros inversionan en la moralidad, pero solo hay un puente, la cruz y el Hijo de Dios. Juan 10:10 dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Mi abuela me llevaba a la iglesia y ella me decía, entra por la puerta. Si yo vine porque creo en Jesús y su sacrificio y su perdón de pecados. No entres por la ventana, no digas yo he venido con mi abuela. Mis padres me trajeron. Abrí la puerta tú misma. Y es lo mismo que le quiero decir a ustedes hoy en este video. Entren por la puerta. Muchos preguntan, ¿pero cómo se entra por la puerta? ¿Cómo nos volvemos hijos de Dios? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se recibe a Jesucristo? Pues el Evangelio tiene una gran simpleza. Y lo primero que una persona debe hacer es admitir que es un pecador. El camino de la cruz del Hijo de Dios también requiere negarse a sí mismo, llegar a saber que uno no es el centro del universo, uno no tiene todas las respuestas, llegar a la conclusión que solo Dios es bueno, que solo Él sabe lo mejor para su vida, que solo Él sabe cuál es lo mejor para la humanidad. Es decirle a Dios, yo no sé nada, enséñame tú que creaste todo. ¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir una buena vida? Sálvame, soy un pecador. Este primer paso de admitir que somos pecadores y de negarnos a nosotros mismos también incluye reconocer
que no necesitamos más cosas materiales, que solo necesitamos a Dios en nuestra vida. La Biblia dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Isaías 59, versículo 2 también dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Así como el Hijo se humilló hasta la muerte, así nosotros también nos presentamos ante Dios en humildad. Eso es parte del proceso de volvernos hijos de Dios, dejando nuestras vidas en las manos de Dios como lo hizo Jesús, sabiendo que solo Dios puede reconstruir nuestras vidas. Jesús confió en Dios hasta la muerte. La Biblia dice en 1 de Timoteo 2, versículos 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Primera de Pedro 3, versículo 18 también dice, porque Cristo murió por los pecadores una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, parte del proceso de volvernos hijos de Dios también requiere que deseemos por voluntad propia arrepentirnos y que deseemos pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Creer en Jesucristo y en su sacrificio. Creer que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y los pecados del mundo. Creer que Él era Dios hecho hombre. Creer que Él resucitó después de 3 días, venciendo así la muerte por medio del Espíritu Santo. Este proceso de volvernos hijos de Dios también requiere que con oraciones y lágrimas y gozo invitemos a Jesucristo para que tome control de nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Y digo, invite a Jesucristo, porque nosotros servimos a un Dios que respeta el libre albedrío, la libre elección. Perdón, esa palabra todavía no puedo pronunciarla. El Dios de Israel no impone su voluntad. Él no le exige a nadie que crea en Él. No le exige a nadie que lo siga o que le crea o que lo adore. Él espera su invitación. Él no tira su puerta al piso para meterse en su casa. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Juan 1:12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Romanos 10:9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, en este proceso de volvernos hijos de Dios, el sol salió, han pasado muchos días. Esto es bueno para Nueva Inglaterra. Entonces, después de admitir voluntariamente nuestro pecado y negarnos a nosotros mismos, sabiendo que solo Dios sabe lo que es bueno para nosotros, cuando llegamos a ese nivel de este proceso, entonces pedimos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas personas hacen una pequeña oración que incluye todos estos puntos que hemos hablado. Y es así como se presentan a Dios con gran humildad. Pero para ayudar a aquellos que no saben ni por dónde empezar su oración, porque es difícil, si nunca le hablas a Dios, es difícil hablar con Dios.
incluí la siguiente oración para todo aquel que desea recibir a Cristo hoy, en este día. Entonces, terminaré con esta oración. Repita después de mí. Terminemos orando esto brevemente. Cerremos nuestros ojos y digamos, querido Señor, sé que soy un pecador, lo confieso voluntariamente, deseo dejar atrás mi naturaleza rebelde y pecaminosa. Perdóname, perdona mis pecados. Yo creo en Jesucristo, tu único Hijo, que vino al mundo y murió en la cruz por mis pecados y los pecados del mundo. Sé que Él era Dios en la carne y murió en la carne y fue resucitado después de 3 días por el Espíritu Santo. Jesucristo entra en mi corazón y toma control de mi vida por medio del Espíritu Santo. Hoy yo confieso a Jesús como mi Salvador y desde este día y para siempre lo seguiré. Que Dios me ayude para que así sea. Amén. Disculpen a Ronaldo, está cortando la grama. Ese es todo ese ruido. Todo aquel que quiere dar estos primeros pasos con Franklin Graham en mayo 26 en su conferencia puede hacer este mismo proceso. Este es el proceso que él va a usar ese día. So, si se animan, pues los esperamos ahí. Y con esto termino. Hasta luego, amigos. Y como dicen en Sudamérica, chao, chao.